Bueno, estimados estudiantes de Administración de Empresas, Tauramena, sí, primer semestre en la asignatura Matemáticas 1. Me alegra saludarlos. A continuación, pues vamos a trabajar el tema que se va a evaluar en el parcial final. No les voy a preguntar nada de álgebra, no les voy a preguntar nada de ecuaciones. Solamente vamos a preguntar en el parcial lo que vamos a ver hoy sobre proporcionalidad, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos sencillos, vamos a ver cómo hallar porcentajes y pues la idea pues es cuando nos encontremos Dios mediante de hoy en 8 hacer una pequeña retroalimentación. El taller 3 pues es problemitas, se van a dar cuenta que son problemas fáciles. La otra indicación que tengo que decirles es que el próximo sábado, que ya saben que se cierra el ciclo y se cierra el semestre, va a haber una actividad, de pronto ya los compañeros, algunos le han mencionado, pero pues si no, aprovecho para decirles que vamos a trabajar un rally donde es una actividad que nos involucra a los administrativos, a los docentes y lógicamente hecha para ustedes, para los estudiantes. La idea es compartir información sobre la misma universidad y pues va a tener el incentivo del seguimiento 3 de la nota también para el parcial final, ¿sí? O sea, es un incentivo, no es que sea toda la nota del parcial final, no, sino que a los que participen, pues lógicamente se les va a tener ahí como una especie de apreciativa, ¿sí? Ya nosotros les estaremos enviando información al WhatsApp, ¿sí? O directamente la doctora María Inés se comunicará con la representante, ¿cierto? Y les dará toda la información. ¿Eso cuándo es? Es el próximo sábado, que es el parcial final. Entonces, son dos cositas. La primera, pues que vamos a evaluar solamente lo de proporcionalidad. Y la segunda, que nos vamos a ver en esa actividad y después de esa actividad hacemos el parcial. La idea es que participen, la idea es que se involucren, digamos, en lo que tenemos pensado realizar para que todos nos beneficiemos. Eh, la nota del seguimiento, así como no les recibí el taller 2, ¿cierto? Porque pues la doctora María Inés pues me hizo el favor con los parciales, pero pues no le dije nada del taller 2. Entonces la idea es que los lleven el próximo sábado también, ¿sí? Que lleven los dos talleres. Bueno, ¿qué es proporcionalidad en matemáticas? Es cuando se comparan dos magnitudes. ¿Qué es magnitudes? Una magnitud en matemáticas y en general es algo que se puede medir, ¿cierto? Entonces, casi todo lo que está en nuestro entorno, en su mayoría, se puede medir. El aire, el agua, el espacio, una casa, una pared, nuestros ojos, nuestro cuerpo, el espacio como tal, ¿cierto? El agua del mar, difícil medirla, pero se puede dar una aproximación, ¿sí? Hay cosas que no se pueden medir, ¿como qué? Como por ejemplo los sentimientos, como por ejemplo los valores, la honestidad y demás. Aquí matemáticas se encarga es de medir cosas que se llaman magnitudes y realmente son magnitudes tangibles, ¿sí? Que son sujetas a una medición. Entonces, cuando yo empiezo a medir, por ejemplo, en una empresa, las ventas, lo hago a través de una variable. ¿Por qué? Porque las ventas pueden, digámoslo así, aumentar o disminuir. Entonces, por eso se llaman variables. Entonces, dentro de las proporcionalidades, ¿sí? Existe la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Sin embargo, nosotros podemos encontrar, digamos, dos métodos matemáticos para hallar la proporcionalidad entre dos magnitudes. El primero, ¿cierto? Es por el método de la razón, ¿sí? Y el segundo es por el método del producto cruz. Entonces, cuando es el método de la razón, es muy sencillo. Por ejemplo, vamos aquí a un ejemplo. Digamos, 3 medios. Perdona, si no es un poquitico más grueso. Eh, Jensi, ¿cómo estás? ¿Te volviste a conectar? No te preocupes que la grabación queda todo, ¿sí? Entonces, digamos, si tienen interferencias o algo, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, 3 medios es igual a 9 cuartos,
9/6, por decir algo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hallar si es proporcional o no? Hallamos esta división. 3 dividido en 2 da 1,5, ¿sí? Y 9/6 también nos da 1,5. Eso significa que son proporcionales, ¿sí? Esa es una manera de medir si dos magnitudes son proporcionales. Ahora, también lo puedo hacer por medio del producto cruz, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos en este ejemplo el producto cruz, miren cómo quedaría, que es el que más se emplea. Entonces, se hace de la siguiente manera. El producto cruz, como su palabra lo dice, como su expresión lo indica, es multiplicar en cruz. 3 por 6, 18, ¿sí? 3 por 6, sabemos que es 18. Me parece que se me dañó el mouse óptico, que tengo un mouse óptico no, sino que tiene pues un lápiz y queda mucho más sencillo para los ejercicios, pero bueno, vamos a ver cómo nos defendemos acá con este mouse. Y 2 por 9, ¿sí? Entonces, esto es lo que significa el producto cruz. 3, el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, igual al denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Entonces, como esto es igual, ¿por qué es igual? Porque 3 por 6 es igual a 18 y 2 por 9, lógicamente, es igual a 18. Entonces, ¿qué es lo que nos indica este producto cruz? Pues que las dos magnitudes son proporcionales. Por consiguiente, estas fracciones son equivalentes y a su vez son proporcionales. Bueno, entonces, eso es lo que significa proporcionalidad. En términos matemáticos, digámoslo así, para no aislarnos tanto, digamos, de la lengua, del diccionario, del significado como tal, ¿sí? De la Real Academia de la Lengua Española, un ejemplo de proporcionalidad, digamos, puede ser cuando hay penas, ¿sí? Dependiendo del delito, será la pena. Si el delito tiene un agravante, si tiene, digamos, fue hecho con acto de alevosía o fue hecho, digamos, con intención, pues la pena será mayor. Pero si fue algo como, digámoslo así, en estado de necesidad o legítima defensa, o, ¿sí? Pues la pena va a ser menor. Entonces, eso es algo proporcional. Hay una relación ahí. Entonces, ¿qué es lo importante? Que vamos a tener dos variables que se relacionan entre sí. Bueno, entonces, ¿alguna duda, por favor? Algo de lo que hemos explicado hasta el momento, ¿qué es proporcionalidad? ¿No? Entonces, vamos a explicar algo que es muy conocido que se llama regla de tres simple. Y esa regla de tres simple nos permite resolver gran cantidad de situaciones, ¿cierto? O trabajos. Bueno, entonces voy a colocar este pantallazo acá y vamos a compartirlo en el grupo porque pues voy a borrar ya esa imagen. Listos. Bueno, entonces sigamos aquí compartiendo. Bueno, listos. Vamos a uno nuevo y ahora sí vamos a problemitas. Bueno, existen dos tipos de proporcionalidad. La proporcionalidad directa, ¿sí? Que significa que cuando una variable aumenta, la otra también aumenta, ¿sí? Y cuando una variable disminuye, ¿sí? Es directa. Y ahora, cuando una variable disminuye, la otra también disminuye, ¿sí? Esa es la proporcionalidad directa. Ahora la proporcionalidad inversa. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Y cuando una disminuye, ¿sí? Cuando una disminuye, la otra aumenta. Entonces, retroalimentando, cuando una disminuye,
la otra aumenta. Entonces, ¿qué es lo importante acá, muchachos? Definir las dos. Cuando es directamente proporcional o cuando es inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Por ejemplo, si aumenta el empleo, ¿sí? Aumenta la calidad de vida, ¿sí? Si aumenta el empleo, si la gente está trabajando, pues es lógico que van a tener más medios, van a tener una situación económica más estable, entonces mejora la calidad de vida. Entonces, en ese caso, es directo. Ahora, si aumenta el empleo, ¿sí? Vamos al mismo ejemplo. ¿Disminuye qué? Disminuye la inseguridad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si ya la gente va a estar ocupada, pues es lógico que ya no van a haber tantos delincuentes por ahí tratando de robarse lo ajeno y demás. Entonces, vuelvo y repito, es directa cuando si una variable aumenta, la otra también, si una, mientras la inversa, si una aumenta, la otra disminuye. Pero lo importante es que tienen que hacerlo de manera proporcional. Bueno, vamos con dos ejemplos sencillitos, ¿cierto? Para entender esto. Si un vehículo, si un vehículo eh, recorre 70 kilómetros por hora, digamos, 70 kilómetros por hora, ¿cuánto recorre con la misma velocidad en 3 horas? Entonces, como es, digamos, la misma velocidad, entonces ya sabemos que eso es proporcional, ¿sí? O sea, no significa que en una hora andó a tal velocidad, 70, y en la segunda le subió a 90 y en la tercera le subió a 110. No, en este caso siempre obtuvo la misma velocidad. Entonces, en este caso nosotros decimos que es directamente proporcional. Ojo, ¿por qué? Porque está aumentando el tiempo y también está aumentando la distancia recorrida, porque pues es lógico, entre más tiempo, pues más distancia va a recorrer. Entonces, en este caso, ¿cierto? Se trata de una proporcionalidad directa o se llama o se dice también directamente proporcional. ¿Cómo lo desarrollamos? Como un producto cruz. Y entonces escribimos ahí, ¿sí? Si un vehículo en una hora, escribimos acá, una hora, anda 70 kilómetros, ¿sí? 70 kilómetros, ¿cuánto andará, ¿sí? En 3 horas. Entonces, con la misma velocidad en 3 horas. ¿Qué es lo importante acá, muchachos? Colocar horas debajo de horas, ¿sí? Entonces colocamos aquí 3 horas y colocamos aquí X. ¿Por qué la X? Pues es nuestra variable, es lo que nosotros vamos a hallar. Entonces, X es igual y lo desarrollamos como un producto cruz. Es decir, esto es como si lo multiplicáramos acá. Una hora por X, ¿cierto? Una hora por X es igual, ¿sí? A 3 horas por 70. Entonces colocamos aquí 3 horas por 70. Bueno, voy a hacer acá. Es lógico que son 70 kilómetros, ¿no? Entonces, ahí se me olvidó colocarlo, pero estoy padeciendo acá por escribir con este mouse. Ahorita voy a ver si consigo uno. 70 kilómetros. Listo. Bueno, una hora por X, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy planteando esto como un producto cruz. Miren, estoy multiplicando una hora por X y lo coloqué aquí. Así como lo hice en el ejercicio anterior. Y estoy multiplicando 3 horas por 70 kilómetros. Miren, lo estoy haciendo acá. Ahora, ¿qué sucede? Yo sé, y bueno, aquí como estoy grabando, pues yo puedo borrar, ¿sí? Y ustedes lo pueden devolver. Que esta hora que está multiplicando a X pasa a dividir. Entonces, yo lo voy a borrar, ¿sí? Voy a borrar esta hora
y paso a dividir. Entonces, escribimos acá. Entonces, esto lo pasamos aquí a dividir. Recuerden que esa hora estaba multiplicando a X. Entonces, al pasarlo a dividir, lo dejamos acá, una hora. Ahora, nos están pidiendo cuánto recorre con la misma velocidad. Es lógico que recorre es con kilómetros, es la respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues eliminamos horas, porque arriba hay una hora y abajo también hay una hora. Entonces, estos dos se eliminan. Y la respuesta sería, entonces, 3 por 70 sería simplemente 210 kilómetros. Muy, muy sencillo, ¿no? 210 kilómetros. Listos. Entonces, esa es la respuesta. Esta es la regla de tres simple. Este es el producto cruz. Y eso funciona porque es proporcional. ¿Sí? Vuelvo y repito porque es la misma velocidad. Y es directamente proporcional. Entonces, así es que se plantean todos. Si la X me queda arriba, pues hacemos lo mismo, el mismo producto cruz, después despejamos. Como ustedes ya saben ecuaciones, ustedes ya saben que esa hora que estaba multiplicando acá, pues que pasa a dividir, ¿no? Esas eran las ecuaciones que nosotros estábamos viendo. Bueno, ahora vamos a hacer otro problema, pero ahora lo vamos a hacer con la inversa. Entonces, pónganle cuidado, vamos a este problemita. Si un obrero, no, perdón, más bien coloquemos, si tres obreros, aunque eso ya no se dicen obreros, ¿no? Se dice empleados, pero bueno. Si tres obreros pintan una pared 2 días, 2 días, ¿cuánto se demoran 6 obreros pintando una pared o igual? Igual, y trabajan proporcionalmente, ¿no? O sea, eso es lo importante. Bueno, entonces vayan leyéndolo ahí. Perdón. Bueno, entonces, póngale cuidado a lo que nos dice el enunciado. Si 3 obreros pintan una pared en 2 días, ¿cuánto se demoran 6 obreros pintando una pared igual, ¿sí? Una pared de las mismas dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vean acá? Mientras acá era directa, ¿sí? ¿Por qué era directa? Porque aumentaba la distancia recorrida y también aumentaba el tiempo. Aquí es inversa, ¿sí? Aquí es inversa. ¿Pero por qué es inversa? Porque si aumenta el número de obreros, ¿cierto? El número de pintores, tiene que disminuir el número de días. Eso es lógico, ¿cierto? Porque si todos van a pintar, digamos, todos se van a poner a trabajar de una manera proporcional, pues es lógico que tiene que disminuir el tiempo. Ahora, ¿qué sucede si yo lo hago así de esta manera? Póngale cuidado, lo vamos a plantear tal y como debe ser. Entonces, escribamos aquí 3 obreros. Entonces colocamos acá 3 obreros. Pintan la pared en cuánto? En 2 días. ¿Sí? Pintan la pared en 2 días. Entonces colocamos aquí 2 días. ¿Sí? ¿Cuánto se demoran en pintar 6 obreros? Aquí hay algo importantísimo que no había explicado, ¿sí? Que digamos, yo coloco obreros debajo de obreros, ¿no? Entonces yo no puedo colocar obreros debajo de días. Aquí yo coloco horas debajo de horas. Aquí kilómetros, ¿sí? Aquí me faltó kilómetros, pero era kilómetros debajo de kilómetros. Entonces, como me están pidiendo aquí kilómetros, pues aquí era debajo de kilómetros. Aquí en este caso me están pidiendo es tiempo, cuántos días. Entonces la X nuevamente va acá. Pero, ¿qué sucede, muchachos, si yo lo hago tal y como está arriba? Si yo lo hago tal y como está arriba, lo voy a hacer así solamente, si acaso después devuelven el video. 6 por 2, 12. Dividido en 3, porque recuerden que el que está diagonal a X es el que pasa a dividir. Entonces, si multiplicamos 6 por 2, 12, dividido en 3, eso me daría 4 días, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Es algo que no está bien, porque si 3 se demoran 2 días,
pues es lógico que 6 tienen que demorarse la mitad, un día. Entonces, ¿cómo hacer, sí? ¿Cómo hacer cuando es inversa? Pónganme cuidado. Lo que yo tengo que hacer es, si me doy cuenta que es inversa, así como esta, ¿sí? Tengo que cambiar esta X para arriba y ese 2 días para abajo. Es eso lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Entonces, vuelvo y repito, aumentaron los obreros, tiene que disminuir el tiempo. Entonces, lo primero que hacemos es identificar si es directa o es inversa. Como es inversa, entonces, pues lógicamente cambiamos de lugar estas dos y pónganle cuidado cómo queda. Entonces, ya nos quedaría diferente. Entonces, ya nos quedaría 3 obreros, ¿cierto? 3 obreros es, ahora ya no vamos a colocar 2D, sino vamos a colocar X. Y aquí vamos a colocar 6 obreros, ¿sí? 6 obreros. Y aquí vamos a colocar 2D, ¿sí? Entonces, 2 días. ¿Se dieron cuenta, por favor, pues, qué hice ahí? Que yo lo único que yo hice fue lo de aquí de abajo pasar para arriba y lo de arriba pasó para abajo. Despejo esa X, pónganle cuidado, lo voy a hacer ahora sí ya aplicando la inversalidad. Entonces multiplico 3 obreros por 2 días, ¿sí? Entonces, a ver, me ayuda un poquito con esto. Aquí, entonces sería 3 obreros, 3 obreros, ¿sí? Por 2 días. Vamos, paréntesis mejor. Por 2 días. Y todo eso lo dividimos, entonces miren, 3 por 2. Recuerden que pasa a dividir el que está diagonal a X. Y ahí sería 6 obreros. 6 obreros. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos esto, entonces hacemos esto, ¿qué podemos desarrollar? Pues, entonces, podemos eliminar obreros, ¿cierto? Con obreros, y eso nos daría 3 por 2, 6 días sobre 6 obreros. ¿Sí? Entonces, como se fue obreros, pues la respuesta nos va a dar días. Y lógicamente eso nos va a dar igual a 1, que era lo que estábamos buscando. Y eso es todo, muchachos. Esa es la inversamente proporcional y la directamente proporcional, como el ejemplo de arriba. 3 por 2, 6. Dividido en 6, pues eso nos da un día. ¿Sí? Entonces lo colocamos acá, un día. Y esa sería la respuesta. Es lógico que como hay más obreros, ¿cierto? Hay más obreros, pues tiene que haber menos días. No lo contrario, miren, aquí 3 se demoraban 2 días, pues 6 se deben demorar un solo día. Y aquí llegamos a la respuesta. ¿Cómo salió? Con esto que yo hice acá. Y esa es la clave. Entonces, retroalimentando todo. Uno, primero, cuando le damos el problema, que el taller van a tener varios problemas, lo primero que se hace es definir si es directa o es inversa. Dos, si es directa, se plantea normal y se da la respuesta, se hace el producto cruz y listo. Ojo con las unidades acá. Pero si es inversa, se plantea y se hace este pequeño cambio. Este X se pasa para acá y este se pasa para acá. ¿Sí? Entonces, al hacer ese cambio, ahí sí vamos a obtener la respuesta que necesitamos. Entonces, muchachos, era eso pues el tema más importante en el que vamos a evaluar. Les voy a dejar un tallercito que se pueden hacer de a dos para que ustedes lo presenten el próximo sábado. Y si tienen inconvenientes, si tienen dudas, pues lógicamente las vamos a trabajar. Venga, yo coloco esto y una vez lo subo lo vamos a trabajar en WhatsApp, ¿sí? Entonces voy a subirles nuevamente esta imagen, ¿sí? Ahora, entonces, vamos acá. Ya, listos. Entonces, esto ya lo compartía ya en WhatsApp, entonces vamos a abrir uno nuevo, ¿sí? Eh, Otra de la proporcionalidad directa es lo que nosotros encontramos con los porcentajes.
porcentajes son muy útiles. Recuerden que los porcentajes siempre su base es el 100%, ¿cierto? Entonces, en base a ese 100%, yo puedo aplicar el producto cruz o la regla de 3 simple. Entonces, para que no que nos quedemos así como pues debiendo, entonces digamos, hagamos una pregunta acá. ¿Qué porcentaje es? ¿Qué porcentaje? Ah, y algo importante. eh, 25 en 200. ¿Sí? ¿Qué porcentaje es 25 en 200? Tenemos 50, listo, ya nos queda aquí 10 minutitos. ¿Qué porcentaje es 50 en 200? ¿El porcentaje es regla de 3 o es proporcionalidad directa? Siempre es, ese signo es inverso. Y 2, hagamos aquí. Entonces, hagamos aquí. ¿Cuál es el 50%? Miren que son dos preguntas que se parecen bastante, pero no lo son. No son iguales, ¿sí? O sea, no son iguales. Póngale cuidado cómo se hace la primera. Me dicen, ¿qué porcentaje es 50 en 200? Yo lo puedo hacer prácticamente de lógica, ¿sí? Pero yo les voy a enseñar cómo se plantea un problema de porcentaje, porque si yo les digo, ¿qué porcentaje es 18 en 5.340? Entonces ahí sí ya pues va a quedar más difícil. Todo parte de lo siguiente, del 100%. Entonces yo digo, 200 es el 100%. ¿Sí? 200 es el 100%. ¿Sí? 100%. Y ahora me dicen que 50, ¿qué porcentaje es en 200? Miren donde dejo 50, lo dejo debajo de 200 porque no me están dando porcentajes, sino me están dando números. Entonces colocamos aquí X y nosotros ya sabemos desarrollar X porque recuerden que pasa a dividir el que está diagonal a X. Entonces, X es igual, ¿sí? Desarrollamos eso y eso será igual a 50%, pero lo hacemos con números, eso se puede hacer con números. Entonces, hagámoslo acá. 50 factor de 100%, 100% sobre 200, sobre 200. Entonces, desarrollamos eso, dejamos eso ahí bien. Por favor, ahí no es menos 50. Aquí no es menos 50, después hagamos el borrador acá porque pareciera que fuera menos 50, después es que iba a escribir ahí algo, pero listo, ahora sí. Entonces, desarrollando eso, pónganle cuidado, se eliminan esos dos ceros del 200 con estos dos ceros del 100. 50 por 1, 50 dividido en 2, eso significa que eso equivale al 25%. ¿Sí? Entonces, pónganle cuidado otra vez. 50 por 1, 50 dividido en 2, eso sería igual al 25%. Y esa sería la respuesta, 25%. Entonces, ¿qué porcentaje es 50 en 200? Pues el 25, es como si fuera un cuarto, así de sencillo. El 100% de 200 es 100. El 50% de 200 sería, perdón, el 100% de 200 sería 200. El 50% de 200 sería 100. Y ahora miremos este, pónganle cuidado. Me están preguntando directamente el porcentaje de 200. Se va a plantear de la misma manera 200, ¿cierto? Equivale al 100%, pero ahora pónganle cuidado dónde vamos a poner ese 50, porque es que ahora sí nos están diciendo que el porcentaje, que nos están pidiendo el porcentaje, que es 50. Entonces lo coloco acá, 50%, ¿sí? Lo pongo acá, 50%, y ponemos aquí X. Ahora la X, miren lo de arriba con lo de abajo, cómo cambia, miren, el de arriba la X está acá, el de abajo la X está acá, y aquí está el porcentaje. Entonces, esto sería igual, y aquí ya terminando, entonces, lo mismo, producto cruz, es decir, multiplicamos estos dos y pasa a dividir el que está diagonal. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Eso quedaría 200, ¿cierto? 200, lo multiplicamos por 50%. 50
por ciento, ¿cierto? Y el de abajo lo dividimos en 100, ¿sí? Entonces, lo colocamos acá. Listo, 200 por 50% dividido en 100. Entonces, eso sería igual. Anulamos estos dos ceros, simplificamos, perdón, esos dos ceros. 2 por 50 me da 100, ¿cierto? 100. 2 por, sí, o sea, se van estos dos ceros. 2 por 50 me da 100, dividido en 1. Entonces significa que 50 es el 10%. ¿Será que sí? ¿Estarán de acuerdo ustedes o no? Vamos a rectificarlo. ¿Será que eso es el 100%? Yo no creo. Entonces, ¿qué error tendríamos nosotros? 200 por 50 dividido en 100. 200 es el 100%. Ahora, ¿cuál es el porcentaje? El 50%. Entonces, ¿cuál es el 50% de 200? Entonces, aquí lo que pasa es lo siguiente, y eso debemos tener cuidado, que aquí 200 lo coloqué bien, 50% lo coloqué bien, pero 100% yo me comí este porcentaje. Entonces, ¿qué sucede? Que la respuesta sí es 100, pero se anula también los porcentajes, ¿sí? Entonces, estos porcentajes también se anulan. Este porcentaje con este porcentaje. Significa que la respuesta simplemente es 100. No es 100%, sino 100. Bueno, muchachos, yo creo que pues ya prácticamente vamos dejando aquí la clase, ¿cierto? Ya con este ejemplo, ya más o menos pueden entender a grandes rasgos cómo es un porcentaje. No olviden que el próximo parcial que vamos a hacer, ¿cierto? Eh, que es de hoy en 8, yo les hago una pequeña explicación y les voy a subir después más videos para que quede bien esto de porcentajes, porque es que ustedes van a necesitar bastantes porcentajes en todo el desarrollo de su carrera. Entonces, muchachos, yo lo dejo hasta acá, agradezco que este portátil me pudo trabajar, realmente pensé que no iba a poder, pero bueno, me dejó al fin. Entonces vamos a dejar la grabación hasta acá. ¿Listos? Y ese es el tema del parcial, proporcionalidades y ese pedacito de porcentajes.